Hola mis queridos, ¿cómo están? Vamos a una nueva clase de Levítico. Esta vez capítulo 5, versículos 14 hasta el capítulo 6, versículo 7. Es una sección, no es tan larga, pareciera, pero no lo es en realidad. Pero es un tema sumamente interesante. Y tiene que ver con esto que a veces todos sentimos: culpa. ¿Te has fijado que hoy en día se habla mucho de evitar la culpa? Los psicólogos también nos hablan de que la culpa no es algo beneficioso y que tenemos que trabajarla de una manera diferente, porque la verdad es que muchas personas, entre las que me incluyo, somos en general bien culposas. Estamos siempre con esta sensación de que vamos cargando algo, como que le debemos algo a alguien, y que tratamos de demostrar que en realidad valemos. Y todo eso va junto, ¿no es cierto? Y en la iglesia hoy en día se habla mucho acerca de la gracia, lo que me parece excelente. Creo que es una enorme mejora en la predicación del Evangelio. Pero al mismo tiempo se habla de que por la gracia debemos dejar atrás la culpa. Pero la verdad es que la Escritura nos enseña otra cosa. En este capítulo de Levítico en particular, vamos a ver que la Biblia nos enseña que Dios, por su gracia, nos permite o nos enseña un camino para tratar con la culpa, pero no para tratar de evitarla o de hacer como que no existiera, sino para admitir y al mismo tiempo poder volver y repararla. Esa es la palabra clave para hoy. Vamos a hablar de el sacrificio por la culpa, y también se podría decir el sacrificio de reparación. En resumen, Levítico nos va a enseñar algunas cosas bien importantes. Aunque nadie supiera lo que hubiera ocurrido, lo que una persona hubiera hecho, la conciencia, o sea, en términos de lo que nosotros sabemos hoy, el Espíritu Santo actuando en nuestra conciencia, a esa persona le acusaba. Y por eso Dios daba esta salida, que se llama el sacrificio por la culpa. Y esta salida era un sacrificio y además restituir lo defraudado más un porcentaje de reparación, el 20%. Así que de eso se trata. En resumen, esto es. Este sacrificio nos habla de principios muy importantes acerca del perdón. Del perdón de Dios en primer lugar, pero también del perdón entre los seres humanos, entre prójimos. Y esto es re interesante, hermanos míos, y muy importante. En resumen, Levítico nos enseña que la confesión sola no es suficiente, sino que debe hacerse todo lo posible para reparar el daño, asumir ese costo, compensando incluso con un porcentaje extra, era la evidencia de un genuino arrepentimiento. Y esto para nada es algo del Antiguo Testamento solamente. Es un tema que cruza toda la Escritura. Juan el Bautista, en un momento que se le preguntó ¿qué debemos hacer ahora que estamos recibiendo esta palabra del reino? ¿Qué debemos hacer para entrar al reino de Dios? Y entre lo que Juan les dijo, por supuesto, arrepentíos, creed, etc., pero haced frutos dignos de arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 8. Fíjense qué interesante esto y qué neotestamentario. Hacer frutos que demuestren, que correspondan con el genuino arrepentimiento. Porque muchas veces tendemos a confundir el arrepentimiento con remordimiento. O sea, me pesa haber hecho eso, lo siento, no quise hacerlo, estoy arrepentido, pero en realidad lo que tengo es remordimiento. Porque el verdadero arrepentimiento, desde el punto de vista bíblico, es reparar dentro de todas las posibilidades que tengamos, porque siempre hay cosas que no se podrán reparar. Pero dentro de todas las posibilidades, reparar, restituir el daño causado. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy día, y vamos a ver que Levítico se concentra en violaciones, en distinto tipo de violaciones a la confianza, a la ley, a muchas cosas,
que hacían a las personas culpables. Y esta palabra culpable en hebreo es asham. Y haciendo a esta persona culpable, demandaba entonces una ofrenda por la culpa, y a esa ofrenda también se le llama asham. Por eso es ofrenda o sacrificio por la culpa. La culpa es asham. Y eso se hacía para reparar el daño causado. Y mira esto que interesante. En Isaías capítulo 53, versículo 10, y sabemos que ese capítulo habla del Mesías, del sacrificio del Mesías, ese pasaje tan precioso que está en el corazón de todo verdadero creyente. Y tal vez no hemos reparado en esto, que en el versículo 10 dice: pero al Señor le pareció bien quebrantarlo, al Mesías, a este personaje, al siervo sufriente que vendría, y hacerlo padecer, cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado. Y ahí continúa el versículo, pero esa palabra ahí, la expiación de pecado, que en realidad es una sola palabra, es la palabra asham. Es decir, en este pasaje, el profeta Isaías nos dice que el Mesías, dentro de muchas cosas que cumpliría, porque ya hemos visto que de una manera u otra, el Mesías, el sacrificio de nuestro Señor Jesús, completa cada uno de los sacrificios levíticos. Eran como que hubieran sido profetizados para él, y él los completa. Y en este último sacrificio, el quinto de los sacrificios levíticos, también, dice Isaías, se completa en el Mesías. Por lo tanto, nuestro Señor no es solamente el sacrificio por el pecado, el hatat que vimos en la clase pasada, es también el asham, es decir, el sacrificio por la culpa, para permitirnos trabajar con la culpa que llevamos dentro, por diferentes causas que a veces ni siquiera recordamos con claridad, o cosas que hemos hecho y nos pesan en la conciencia. Para todo eso, el sacrificio de Jesucristo está disponible para limpiar desde lo profundo de nuestra alma, porque de verdad el sacrificio de nuestro Señor limpia hasta lo más profundo y nos deja blancos, resplandecientes, como para estar realmente en su presencia. Pero lo que nos enseña Levítico es que, aún teniendo en el Antiguo Testamento el animalito que iba a reemplazar, iba a sustituir al pecador con este sacrificio asham, en nuestra época el Señor Jesús mismo, aún teniendo eso, no es suficiente, sino que necesitamos reparar, necesitamos hacerlo nuestro, nuestra parte, para reparar lo que hemos hecho. Este sacrificio, la ley nos dice que se usaba para 5 situaciones específicas, y en esta clase vamos a ver solamente las 2 primeras, porque están en el capítulo 5 y en el capítulo 6. En el capítulo 5 vamos a hablar de aquellos pecados contra las cosas santas de Dios, y en el capítulo 6 vamos a hablar del pecado de estafar a un prójimo, estafar a una persona. Después hay 3 cosas más que ustedes ven ahí en el capítulo 14, en el 19 y en Números capítulo 6. Así que eso no lo veremos, pero también se aplicaba para esas situaciones este sacrificio asham. Pues bien, veamos entonces en este cuadro que les he dicho, en estos 2 primeros, comencemos leyendo el capítulo 5, versículos 14 al 15. El Señor habló con Moisés y le dijo: cuando alguien cometa una falta y sin proponérselo, interesante e importante de recordar, estamos hablando de situaciones de pecados involuntarios, pecados por hierro o por error. No es algo que la persona quiera hacer, porque el pecado voluntario, que la Biblia llama el pecado con mano alzada, ese pecado no tiene un sacrificio para limpiarlo. Eso se hacía de otra manera, como esbocé un poco en la sesión pasada, y que tendremos que ver algún día en el capítulo 16, cuando hablemos del día de expiación. Pero bueno, cuando alguien comete una falta y sin proponérselo peque en las cosas santas del Señor, de sus rebaños, presentará al Señor un carnero sin defecto. Y ahí les presento un carnero. El carnero es el macho de las ovejas. ¿Bien? No lo confundan con el macho cabrío, que es el macho de las cabras.
Entonces, presentará un carnero sin defecto como ofrenda por su pecado. El precio se estimará en monedas de plata, según el peso oficial del santuario. Esta es la única vez en que el precio del carnero se va a estimar en plata, porque cuando no era posible reparar completamente el daño causado por diferentes situaciones, entonces se aplicaba el 20% extra sobre el valor del cordero. Pero bueno, no es un cordero es una oveja chica, este es un carnero, ¿ya? Bueno, seguimos, versículo 16 en adelante. Y el pecador pagará lo que haya defraudado de las cosas santas, más una quinta parte. Cantidad, ahí está el 20%, cantidad que entregará al sacerdote para que éste haga la expiación con el carnero del sacrificio por el pecado. Así el pecado será perdonado. Eso es lo que se busca al final. Por eso que estos son sacrificios expiatorios, porque persiguen el perdón. Sigo leyendo. Si alguien peca o incurre en algo que por mandamiento del Señor no se debe hacer, aun si no sabía que hacía mal, será culpable y cargará con su pecado. Esta es una situación muy similar a la anterior, pero donde la persona no tiene claro realmente si pecó o no. Aquí hay más ignorancia y es más un asunto de conciencia, como que tiene la sensación de que hizo algo malo. Mientras que en el anterior está claro que hizo algo malo, pecó contra las cosas santas del Señor, y ya voy a explicar de qué se trata eso. Pero quiero hacer la diferencia y por eso les puse en negrita del versículo 17 en adelante esto de si alguien peca, porque esto es levemente diferente, ¿ok? Es más bien una cosa que no se sabe con certeza y por eso no va a poder reparar todo, porque no sabe qué es. Versículo 18. Deberá presentar al sacerdote un carnero sin defecto de los rebaños o lo que el sacerdote estime que debe ser su ofrenda de expiación. ¿Se dan cuenta que es un poco diferente acá? Porque como no se sabe exactamente qué es, entonces le va a decir la sensación que tiene y el sacerdote tiene que hacer el resto. Y éste hará la expiación por el pecado que cometió por ignorancia y el pecado le será perdonado. Se trata de una infracción y ciertamente pecó contra el Señor. Muy bien. ¿Qué eran las cosas santas del Señor? Esta es una pregunta muy importante porque de eso se trata esta primera parte. Eran básicamente las dádivas que las personas separaban para entregárselas al Señor como una forma de adoración. ¿Qué podría ser en nuestro tiempo? A ver, bueno, antes de llegar a nuestro tiempo, ¿qué podría ser en el Antiguo Testamento? Bueno, se trataría, por ejemplo, de sacrificios obligatorios, porque las dádivas que debían darse al Señor, había algunas que eran obligatorias, que estaban reguladas por la ley, y habían otras que eran voluntarias, porque existía, por supuesto, la adoración voluntaria. Ya lo vimos, por ejemplo, en los sacrificios de paz. Y así habían otras cosas también. Pues bien, por ejemplo, algunos sacrificios, evidentemente los primeros frutos, eso era por ley obligatorio. Las ofrendas en las fiestas estaba prescrito que debían hacerse ciertas ofrendas bien particulares, pero habían muchas otras que eran voluntarias. Claramente los diezmos, sí, por supuesto. Todo esto que estamos poniendo acá, los diezmos, etcétera, porque hay muchas otras cosas. Pero tal vez lo que a nosotros nos interesa más es cómo se vería esto en el presente. Y aquí les traigo algunas sugerencias de qué es pecar en el presente contra las cosas santas de Dios. Promesas, por ejemplo. ¿Le has hecho alguna vez una promesa a Dios que no le has cumplido? ¿Alguna vez te consagraste para algo? ¿Alguna vez quisiste participar en algo y después no cumpliste? ¿Le has dicho a Dios que quieres trabajar en algo para el reino y no lo has hecho? Todas esas promesas no cumplidas son ofensas contra las cosas santas de Dios porque son pertenencia de Dios. Una vez que uno lo ha prometido, Dios lo considera suyo. Y al no dárselo, entonces es un voto no cumplido o una promesa no cumplida. Y eso, mis hermanos, se llama pecado.
¿Qué otra cosa? Prioridades. Cuando vamos dejando al Señor en segundo, tercero, cuarto lugar. Dones. Dios nos ha dado todo lo que somos y lo que tenemos. Y también nuestras habilidades, dones naturales y dones sobrenaturales. Y todo lo que el Señor hizo por nosotros y nos dotó, tiene un propósito en las cosas celestiales. Claro, lo usamos para las cosas terrenales, para trabajar, para desarrollarnos, para relacionarnos. Son nuestros dones, nuestros talentos, y tenemos la loca idea de que esto es nuestro y nos pertenece. Pero nunca ha sido así. Son cosas que Dios nos ha dado para usarlo en primer lugar en el reino de Dios, como un servicio, como una ofrenda, como adoración para Él. ¿Los usas de esa manera? De lo contrario, estás en deuda, porque estás pecando contra las cosas santas de Dios. Por supuesto, los bienes, las ofrendas, los diezmos. Tantas veces que hemos enseñado de esto en la iglesia. En algunas iglesias se exagera mucho sobre este tema, y sobre todo en las iglesias de corte de la prosperidad, que yo realmente no concuerdo en absoluto con eso. Pero tanto las ofrendas como los diezmos son parte de la enseñanza bíblica, no solo del Antiguo Testamento. El principio pasa a toda la Escritura, a todo el Nuevo Testamento. Y no tengo tiempo de profundizar en esto. Puedes ver algunos de mis escritos, como por ejemplo el libro Prosperidad. Te va a encantar, donde se trabaja esto con mucho, mucho cuidado, enfatizando que para Dios la prosperidad comienza en el alma y después en las cosas materiales. Pero como digo, no voy a trabajar de esto. Esto es algo que es tanto obligatorio como voluntario. Las dos cosas, las ofrendas sobre todo, son voluntarias, mientras que el diezmo es obligatorio. Al no darlo, por cualquier excusa que tú tengas, cualquiera, es pecar contra las cosas santas de Dios. Y asimismo ocurre con el servicio, porque Dios nos ha enviado a ser imitadores de Él, y Él vino a servir, y por tanto nosotros debemos servir. Servir en el reino, servir al prójimo, servir al Señor. Y si no lo hacemos, porque nunca tenemos tiempo, porque no tenemos ganas, porque estamos cansados, porque estoy enojado, por lo que sea, estás pecando contra las cosas santas de Dios. ¿Me explico? Estas cosas hay que tenerlas en claro. El Señor había asignado estas cosas específicas, las cosas santas, a los sacerdotes para su mantención personal y para la mantención del santuario, de entonces el lugar central de la adoración. Es lo que mantenía la posibilidad de que el pueblo adorara. Entonces los pecados contra las cosas santas de Dios de verdad que son un atentado bien serio, aunque parezcan inofensivos, aunque de repente nadie lo nota, salvo el adorador y Dios. Sin embargo, es una ofensa y para el Señor es grave. En este caso, en el Antiguo Testamento, contra los sacerdotes. Y estas son las personas que están más cerca de Dios. Por lo tanto, es una ofensa de características bien graves. En el presente, si tú quieres, es una ofensa contra los ministros que necesitan de tu ayuda. Es una ofensa contra los ministerios que no se pueden desarrollar sin las personas. Es una ofensa contra el templo, contra el desarrollo del reino de Dios a través de la congregación donde estás. Hay muchos tipos de ofensas que se han producido a través de no dar estas cosas santas. ¿Me sigues? Paremos un momento y hagamos una aplicación para el presente. Igual que entonces, hoy los creyentes tenemos dos opciones. La primera, y que lamentablemente es la que sigue la mayoría, es endurecer la conciencia y seguir con la vida. Por eso pongo esta imagen acá, ponerse una máscara, como que nada pasara, que poner cara de póker y seguir adelante. Total, Dios sabe, yo sé, el Señor me entiende, porque el de arriba, como dicen algunos, siempre me aguanta todo, Él sabe lo que pienso, Él sabe lo que siento y ok, somos amigos y andamos bien. Así no funciona esto. Te aseguro que no funciona esto. Y no le digas el de arriba, es el Dios Todopoderoso, es el Señor, creador del cielo y de la tierra. Por lo menos dile el Señor, mi Señor, sería mucho mejor. Y
no cometas esta tontera de creer que contigo hay una especie de pase especial. El Señor tiene sus normas y espera que nosotros le adoremos conforme a sus normas, no conforme a nuestras ideas. Ponerse una careta, una máscara, y tratar de seguir adelante como si nada pasara, te va a dañar a ti seriamente. La segunda opción es mantener la conciencia sensible, que significa precisamente ocupar esto que estamos estudiando y reparar el daño causado, más usar la opción que el Señor nos da, que es el sacrificio de un sustituto. Un principio muy importante que ocurre acá, que vemos de esto: reparar no es solo arrepentimiento y el sacrificio de un sustituto. Se requiere restituir todo lo posible y compensar. Eso es realmente fruto digno de arrepentimiento. Créeme, el arrepentimiento solo más el sacrificio de Cristo, que es lo que se predica en la iglesia, no es suficiente. No, está pecando el pastor, está hablando una herejía. No, mis hermanos, esto es Antiguo Testamento, es el libro de Levítico, profecías que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo, porque los principios son eternos. El principio es hacer frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento siempre se va a mostrar, y si no se muestra en algo concreto, es que no hubo genuino arrepentimiento. De hecho, arrepentirse es cambiar. La gracia de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es que Él provee el sustituto. En el Antiguo era este carnero, en el Nuevo es nada menos que su propio Hijo. Él provee el sustituto, esa es la gracia. Pero creer que el arrepentimiento no va a tener costo es minimizar absurdamente toda esta situación, porque eso significaría, como muchas veces han acusado al cristianismo y a la gracia del cristianismo, de que podemos pecar lo que queramos, después nos arrepentimos y todo anda bien. No, mis hermanos, el arrepentimiento genuino es cambiar. Y el cambio muchas veces, generalmente, casi siempre, involucra un costo. Así es. En este sacrificio siempre se hacían tres cosas. En primer lugar, la persona confesaba públicamente lo que había hecho. Y esto ya es una cosa que a nosotros nos parece totalmente fuera de época. Porque en nuestra cultura se nos ha enseñado que cuando nadie se ha dado cuenta de lo que hemos hecho, lo que podemos hacer es quedarnos calladitos y que todo pase como si no hubiera pasado. Es decir, aquí en Chile diríamos, esta es la cultura o la ética del pillo. Y la ética del pillo es que no te pillen. No es hacer bien las cosas, es tratar de hacerlas, pero que no te pillen. Y eso para Dios es completamente fuera de regla, es totalmente aparte de lo que Él quisiera para nosotros. Por tanto, este sacrificio comenzaba con que la persona confesaba lo que había hecho. En segundo lugar, hacía plena restitución o reparación, también se podría decir, de lo defraudado. ¿Qué es lo que dejé de dar? Bueno, eso lo traigo aquí. Pero además, en tercer lugar, agregaba a eso. Entonces fíjate que no es solamente restituir el daño causado, sino agregarle una compensación. Un 20% extra. Y después de eso presentaba el sacrificio. En resumen, para eso tengo esta imagen, el carnero iba para Dios y eso es, después se presentaba el sacrificio. Pero antes de eso se entregaba al prójimo, en este caso a los sacerdotes si era contra las cosas santas, o a cualquier otro prójimo si lo había defraudado en alguna forma, más este porcentaje extra que trato de ilustrar con estas moneditas fuera de la deuda, que esta es la deuda concreta, pero aquí está el porcentaje de compensación. ¿Me sigues? Esta imagen creo que es bien ilustrativa de lo que estamos hablando ahora. ¿Cómo sigue esto? Bueno, sigue tratando de pensar cómo se ve esto en la iglesia. Hay un pasaje muy importante, capítulo 5 del libro de Santiago, de la carta de Santiago, versículo 16.
Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Este es el famoso pasaje de la oración del justo, que tiene que ver con la unción con aceite, con venir con los ancianos de la iglesia y orar por los enfermos. Y dice acá que eso va a provocar, debe provocar la sanidad, la restauración física de las personas enfermas. Pero comienza el pasaje hablando de confiesen sus pecados unos a otros. ¿Te das cuenta? Este es el principio que estamos viendo acá en este sacrificio de reparación. Primero se confiesa, primero tiene uno que aclarar las cosas. Óigame, ¿cuántas veces he ido a orar por los enfermos en las casas? Voy con la botellita de aceite, unjo a los enfermos y veo milagros, muchas veces, pero en todas las ocasiones comienzo preguntando: hermano, hermana, ¿hay algo que confesar? Es necesario comenzar por eso, limpiar las conciencias antes de aplicar este beneficio que el Señor nos ha dado. Y la mayoría de las personas, aunque tengan cosas, prefieren callarse, especialmente si hay parientes cerca. Es como si prefirieran la confesión para calladito nomás, ¿no es cierto? Pero aún así está bien, eso funciona. Pero muchos ni siquiera quieren decirlo, quieren irse a la tumba con lo que tienen guardado. Y en esos casos, en la mayoría de las veces, no funciona la oración por la sanidad. Porque dice acá con toda claridad, hay un proceso, hay un método, hay una gracia de Dios delegada. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Si queremos ocupar las herramientas del Señor, tenemos que ocuparlas como Él nos ha dicho, no a nuestra pinta. Así es que tengamos esto muy, muy presente. El fruto de arrepentimiento es necesario. Y el problema por no tomar esta parte, que es la confesión, la restauración, la restitución, es la soberbia y, por supuesto, la ignorancia acerca de estos principios bíblicos tan importantes. Bueno, sigamos. Ahora nos vamos al capítulo 6 y nos metemos en esto que es la ofensa directa a un prójimo, a una persona cualquiera. Y es tan interesante esto porque el principio es muy similar al anterior, no son las cosas santas, y aquí se valoriza con mucho mayor precisión la ofensa causada, pero el punto es que incluso aunque la persona que fue defraudada hubiera muerto, era necesario pagar esto con el 20%. Se le entregaba en ese caso a los sacerdotes si es que no había parientes, si es que no había nadie a quien darle esto, entonces se le entregaba a los sacerdotes. Pero el punto era que la restauración es necesaria, no caduca, no prescribe, como se dice hoy. Bueno, veamos esto, capítulo 6, versículos 1 al 7. El Señor habló con Moisés y le dijo: cuando alguien cometa un pecado contra el Señor, qué interesante esto, aunque haya sido contra el prójimo, es en primer lugar, y siempre es así, contra Dios. Todo pecado es contra Dios, y por eso es necesario este carnero sustituto. No solamente reparar con te devuelvo lo que te estafé. Bueno, y niegue haber recibido algo que su prójimo le encomendó o entregó personalmente, o robe a su prójimo, o lo calumnie, o encuentre algo perdido y niegue haberlo encontrado, y jure en falso. Aquí es peor todavía, porque ya no solamente está intentando estafar, robar, sino que además jura en falso y por lo tanto quebranta esto de usar en vano el nombre del Señor. Así que ya aquí tenemos doble pecado. De verdad que esto se va poniendo grave, y en términos del Antiguo Testamento esto podía conducir a una persona a una muerte prematura. Bueno, y jura en falso. Es decir, si peca en alguna de esas cosas en que se suele pecar, habrá incurrido en un pecado y en una ofensa, y deberá restituir lo robado, o reparar el daño de la calumnia, o devolver lo recibido como encomienda, o lo perdido que haya encontrado, o todo aquello por lo que haya jurado en falso. En el día de su expiación, o sea, cuando traiga el carnero, restituirá al dueño todo más una quinta parte, el 20%.
Para la expiación de su culpa, de sus rebaños presentará al Señor un carnero sin defecto, lo mismo que vimos antes. El sacerdote calculará su precio y lo recibirá para la expiación, la cual realizará por él delante del Señor. Así el pecado obtendrá el perdón por cualquier ofensa en que haya incurrido. Sin este proceso, si nos saltamos alguna parte de esto, no había perdón. Entonces entendamos lo importante y lo grave que es esto. Este es el verdadero camino para el perdón, el verdadero camino para pedir perdón. Y al mismo tiempo debería ser el camino de vuelta cuando alguien nos pide perdón. El perdón no es simplemente, chuta, discúlpame, la verdad es que no quise, pero los 20 millones que te pedí, lo siento, pero perdiste. No, no funciona así. Todo lo que se pueda reparar, todo aquello en que nosotros tenemos conciencia de que hemos pecado, debe intentar restaurarse, repararse. Y además contamos con el sacrificio de Cristo, que en este caso, como dice 1 de Juan, es nuestro abogado delante del Padre, para que Él mismo presenta su sangre delante del Señor y todo pecado nos es perdonado. ¿Pero cuándo? Cuando hay genuino arrepentimiento. Y creo sinceramente que este es el gran problema en la iglesia y en la sociedad. Que las personas quieren perdonazos, reconocen haber cometido un error, pero no tienen ningún interés en reparar. Ahora, hay veces y muchas veces en que no hay forma de reparar el daño causado. Daños emocionales, daños físicos, de pronto no hay forma. Pero en todo lo que sea posible, de verdad que eso demuestra un genuino arrepentimiento. Y desde la perspectiva de Dios, que Él conoce hasta lo profundo de nuestros corazones, cuando no hay eso, Él no otorga el perdón. Así que cuidémonos, porque esto son principios eternos, principios sobresalientes, importantísimos para tu vida espiritual. Y creer que esto funciona así a la loca, a la rápida, y que basta con decir, chuta, lo siento, Señor, perdóname, y listo, y seguir, es un autoengaño, es una ignorancia en términos de lo que la Biblia enseña. Por tanto, que el principio es que es necesario enmendar, cambiar, y que si la persona no quería hacerlo, simplemente se iba a su casa cargando toda la culpa que creía que podía quitarse de encima simplemente con el sacrificio de un sustituto. Porque esa es la parte fácil. Otro paga por mí. Claro, a lo mejor me cuesta un poco de plata en el Antiguo Testamento el valor del carnero. Hoy en día ni siquiera eso. Todo ese sacrificio de Jesús es gratis para nosotros. Pero el verdadero arrepentimiento va a tener un costo. Definitivamente. Por lo menos el costo de ir y pedir perdón. El costo de asumir. El costo de tratar de reparar. El costo de tratar de compensar. El costo de reconocer genuinamente. Sigo. Cuando llegamos al capítulo 7 de Levítico, este capítulo, que no puedo tratar ahora, nos da algunos detalles extras acerca de este sacrificio que solamente quiero mencionar rápidamente. El ritual comenzaba presentándose a la puerta del tabernáculo, igual que todos los sacrificios, y después imponiendo las manitos sobre el animal, porque es una transferencia. Él va a ser un sustituto y por lo tanto esto de imponer manos antes de sacrificarlo era siempre importantísimo. Y luego el sacerdote derramaba la sangre. Normalmente toda la sangre se vertía alrededor del altar. Como siempre, la grasa era quemada sobre el holocausto. El holocausto que se presentaba en la mañana y en la noche siempre estaba sobre el altar quemándose algún animal. Y sobre eso se colocaba la grasa y los intestinos, ¿no es cierto? La grasa que está sobre los intestinos, los riñones, todo eso que ya hemos visto. Eso sube como ofrenda de olor grato. El Señor lo acepta, ¿ya? Y la carne del animal era consumida por los sacerdotes. Entonces eso era parte de la reparación y además parte de
de lo que significaba que Dios lo aceptaba, porque cuando los sacerdotes podían comer de un sacrificio, era como que Dios lo estuviera comiendo. Entonces esto significaba, por supuesto, que había sido aceptado. Otra cosa que quiero ver solamente a la rápida es que había similitudes con el sacrificio hatat, el sacrificio por el pecado, pero también algunas diferencias bien importantes. El sacrificio por el pecado se ofrecían todo tipo de animales, desde becerros hasta palominos, mientras en la ofrenda por la culpa siempre se usaba un carnero. En el sacrificio por el pecado, la sangre debía ser untada en los cuernos del altar. ¿Se acuerdan de eso? Esto de los cuernos, el poder del mueble. Bueno, ese sacrificio pretendía limpiar eso que había sido obstaculizado por el pecado no reparado. En cambio, en la ofrenda por la culpa, la sangre era chorreada contra la pared del altar, igual que en el sacrificio de paz. Y 3, en la ofrenda por la culpa, el carnero debía ser valorizado por el sacerdote para agregar el 20% en caso de no poder valorizar la ofensa. De lo contrario, la ofensa debía restituirse más un 20%, después el sacrificio del carnero. Cuando la ofensa podía contabilizarse, eso es lo que había que devolver más un 20%. Pero cuando no podía contabilizarse, entonces debía valorizarse el carnerito y ahí ponerle el 20% extra. ¿Me sigues? ¿Qué diferente de lo que escuchamos comúnmente en la iglesia? ¿Qué fuera de lugar incluso esto? Yo mismo me sorprendo de que esto se parece tan poco a lo que generalmente oímos en la iglesia. Y sin embargo es palabra de Dios. Palabra de Dios extraordinariamente útil y necesaria para todo tiempo, porque nuestra vida espiritual depende de esto. Y por eso estoy haciendo esta serie, mis queridos, porque la vida espiritual es lo que tenemos que reforzar en todo tiempo, pero con mayor razón, cuando las cosas a nuestro alrededor se ponen difíciles. Cuando los gobiernos son complejos, cuando la situación social es difícil, cuando nuestra vida está con enfermedad o con algo grave, con precariedad, con lo que sea, cuando eso ocurre, con mayor razón refuerza tu vida espiritual. Y esto que estamos viendo son los principios eternos para una comunión con el Señor cercana y para la paz con Dios y con el prójimo. Hay tantas deudas, hermanos míos, que no se pagan en la iglesia. Mira, el Señor dijo, no dejen de congregarse, porque nos necesitamos unos a otros, porque el servicio tuyo me sirve enormemente, lo necesito, porque mi servicio es útil para ti, porque mi abrazo completa tu gozo y el tuyo, el mío, porque nos debemos ese cariño que tal vez no recibimos en casa, y en la iglesia vamos y es gratis. Si tú no vas, si tú no das ese abrazo, si tú no das esa ofrenda, si tú no das ese servicio, si tú no enseñas ese discipulado, si tú no compartes el evangelio, si tú no haces de esa persona un discípulo, alguien está sufriendo por esa causa. Es una deuda y tenemos tantas deudas con Dios y con el prójimo que pagar. Y este es el camino. Siempre lo ha sido y siempre ha estado escrito. Pero tal vez nunca nadie antes nos dijo. Y es mi deber hacerlo hoy y decirte con todo amor, cree que esto es necesario, útil y practícalo. Evidentemente no vamos a llevar un corderito ni vamos a estar valorizando cada cosa. Son asuntos del pasado. La ley del Antiguo Testamento era extremadamente puntillosa en todos estos detalles. Pero en el presente, que contamos con el más grande sacrificio, la sangre del Hijo de Dios derramada por ti y por mí, lo menos que podemos hacer es usar ese sacrificio para limpiar nuestros pecados con conocimiento, con pureza, con gratitud y con reparación, o sea, genuino arrepentimiento, que comienza, por supuesto, con el cambio, pero al mismo tiempo con devolver, con pagar, con dar extra.
En el Nuevo Testamento vemos un ejemplo muy particular de esto, muy hermoso, en ese encuentro que tuvo el Señor Jesús con Zaqueo. ¿Tú te acuerdas de eso? Zaqueo era pequeñito, se subió a un árbol porque Jesús venía, tenía tanto interés en verlo, y con eso de subirse al árbol ya no pudo pasar piolita. Entonces Jesús lo vio. Y seguramente Zaqueo pensó, bueno, como soy un recolector de impuestos y mi gremio es de lo más corrupto que hay, Jesús me va a mirar, a lo mejor hasta me increpa, me reta, no sé, pero igual quiero verlo. Y lo más probable es que me mire y pase de largo y no me dé ni pelota. Pero se llevó una tremenda sorpresa, porque Jesús paró, lo miró y le dijo hasta por nombre, no sé si por revelación o porque alguien le dijo, este se llama Zaqueo, es un publicano, pero Jesús le dijo, Zaqueo, baja, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Eso fue una tremenda sorpresa para Zaqueo, a lo mejor hasta se cayó del árbol, la sorpresa. Pero el punto es que recibió a Jesucristo en su casa. Y lo más notable de esa situación es que en un momento de la cena que él ofreció para Jesús, los discípulos y quién sabe cuánta gente más, en un momento se puso en pie y dijo lo que tenemos acá. Versículo 8 del capítulo 19 de Lucas. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Eso no es el 20%, ese es el 400%. Esa fue la conciencia y el corazón de este hombre. Él sabía que había defraudado a muchos porque esa era parte de su trabajo. Ser un cobrador de impuestos era definitivamente de lo más corrupto que había en aquella época. Así que él sabía y se propuso reparar, no solamente con un 20%, sino de esta manera. Y la mitad de sus bienes iba a dar a los pobres. Después de esa tremenda declaración, Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas veces nos encanta el versículo 10, porque nos toca a todos. El Señor vino a salvarnos, vino a buscarnos. Él es su gracia. Él vino a colocarse como el Cordero Asham, el carnero que quita el pecado y la culpa. Claro que sí. Pero antes de eso, antes de esta tremenda declaración, fue la de Zaqueo. Y Zaqueo dijo, Señor, voy a reparar todo. Entonces Jesús dijo, este hombre también ha recibido la salvación. Y sin saberlo todavía, el sacrificio que yo haré en poco tiempo más, cuando yo cuelgue en la cruz, la sangre que derramaré, también será para Zaqueo. Es tan importante, es tan notable este paralelo del Antiguo Testamento con esta ocurrencia del Nuevo Testamento, que no puedo dejar de decirte, pon atención, porque el arrepentimiento genuino se nota. Y para terminar, vean este pasaje. Jesús enseñó este mismo principio en otra oportunidad. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, fíjate, no es si alguien te ha hecho daño a ti, sino que tal vez tu hermano piensa que tú le hiciste daño. Si eso ocurre y tú tienes eso en la conciencia, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Jesús está diciendo, en una situación de adoración, si tú te das cuenta de que tienes algo contra alguien o que alguien ha hecho algo contra ti, sí, pero sobre todo, si tú le has hecho algo a alguien, entonces para de adorar, porque la adoración sin genuina reparación no es aceptable. Y por eso pongo esta imagen acá de mucha gente adorando en la iglesia, que es precioso verlo, es parte de nuestra época y es algo maravilloso. Y espero que volvamos pronto a eso, después de todo este tiempo de pandemia. Pero hermanos queridos, ¿cuántas de esas personas han hecho cosas, han dañado a otros y no están pensando en la obligatoriedad
de reparar. Esto es un tremendo error, porque algo queda trunco y el Señor no acepta ni tu oración, ni tu adoración, ni el sacrificio del perdón que Jesús hizo por ti no es aplicable para ese pecado en particular. ¿Por qué? Porque no hay reparación que podrías hacer. En la iglesia siempre se nos habla de si alguien pecó contra ti, si alguien te hizo daño, pobrecito de ti, y ven, perdona, suéltalo y comencemos de nuevo y la sangre de Cristo va a reparar y la verdad es que el Señor va a ser tu vengador, no tienes que vengarte tú, suelta la ofensa. Todo eso está muy bien. Eso habla de perdonar lo que nos han hecho. Pero pocas veces se nos habla de lo que nosotros hemos hecho. No has hecho nada tú. Eres una monedita de oro que le cae bien a todo el mundo y jamás has dañado a nadie. Nunca has dicho una palabra de más. Nunca has dicho nada impropio. Nunca has defraudado a alguien. No le has quedado debiendo nada a nadie. Nunca. Saben, a mí en la iglesia varias veces me han estafado. Lo dejo en las manos del Señor. Y esas personas tendrán que hacer en lo posible esto algún día. Pero si yo lo he hecho con alguien, debo tener la conciencia de ir y reparar, de los abrazos no dados, de los perdones solicitados, de reparar cuando he quedado debiendo y he sido injusto o mezquino, de pudiendo ayudar no haberlo hecho, de viendo la necesidad haberme hecho el leso, de tener tantas ganas de tener un tiempo para mí que me he hecho el tonto cuando otra persona me necesita. De esas cosas yo también tengo que reparar. Y espero que tu conciencia te esté hablando, porque es el Espíritu Santo diciéndonos, la ofrenda Asham está disponible para ti, es la sangre de Cristo, pero la reparación es tuya, es necesaria, es lo único que finalmente logra la paz del perdón con Dios y con el prójimo. Deja de pensar solo en lo que te han hecho y comienza a pensar un poco más en lo que tú haces. Y te aseguro que eso, como ejemplo, va a producir también una congregación y una sociedad más justa, más limpia, menos autocentrada. Padre, danos esta gracia de comprender y de hacer lo que nos revelas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima.